propósito de lo que las autoridades han dicho durante el día de hoy, de que el gobierno no autoriza el uso de ivermectina en los enfermos de COVID-19, mucho menos para prevenirla, deja algunas inquietudes y preguntas, porque se sabe que en los hospitales de República Dominicana y en los centros privados se ha estado utilizando ivermectina, inclusive para las personas que se infectan y reciben tratamiento desde su casa. La ivermectina se ha convertido en República Dominicana en un medicamento prácticamente sine qua non, que se lo dan a la generalidad de las personas, y me causa curiosidad saber si las autoridades no estaban enterados de esto. Dudo que en un hospital se pueda utilizar un medicamento de línea general y que el Ministerio de Salud Pública no tenga conocimiento, y eso a uno le genera algunas preguntas. Para las personas que han estado contagiadas y que tienen la curiosidad y la inquietud de saber por cuánto tiempo les van a durar los anticuerpos y si necesitan o no la vacuna, pues hay varios estudios, ninguno de ellos conclusivo o concluyente, que hablan de que la inmunidad va desde los 3 meses. Hoy me dijo el doctor Eddie Perestein, el asesor del ministro de Salud Pública, que el cuerpo humano tiene anticuerpos para durar 8 meses sin volver a infectarse, o al menos con los anticuerpos que te deja el COVID-19, por lo que durante ese tiempo no te podría repetir. Sin embargo, hay unos estudios que hablan de hasta 13 años con anticuerpos que han encontrado en personas que tuvieron el SARS-CoV-1. El COVID-19 es el COVID-2 y el SARS-CoV-1 fue el predecesor al coronavirus. Ante esta situación y ante estas inquietudes, pues uno se pregunta si la gente se va a poner o no la vacuna. Hemos visto que ya el Ministerio de Salud Pública dijo hoy que a los dominicanos que se preparen para empezar a recibir las vacunas del COVID-19. Esto ha generado toda una ola de opiniones a favor, opiniones en contra. Abel, Mendoza, Esteban. Y a mí me ha llamado la atención ver los argumentos que tienen muchos de estos dominicanos, algunos personas a quienes uno le atribuye una línea de conocimiento media o superior. Pero los argumentos para no ponerse la vacuna, pues ciertamente te dejan un poco perplejo. Son, por decirlo de alguna manera, son un poco flojos. Digo que son un poco flojos considerando que si nosotros comparamos cuántas cosas se ponen los dominicanos sin averiguar la composición química de esas cosas que utilizan, pues bien podríamos nosotros decir que tal vez la afirmación de no usar la vacuna del COVID-19 pues podría ser hasta ciertamente errática. Por ejemplo, los hombres en su mayoría utilizan el Viagra. ¿Cuántos dominicanos antes de tomar el Viagra o cualquier otra cosa de esos medicamentos que sirven para la impotencia o la mejor erección sexual han investigado, han hecho estudios médicos, clínicos, para determinar cuántos efectos secundarios podría tener al consumir un medicamento de esto, pero se lo toman? Con ron y con alcohol. Y lo ligan con cualquier cosa. Basta con que le digan cuál es el resultado y simplemente lo consumen, pero no les importa cuál fue el estudio médico, cuántas personas murieron en los ensayos, cuánto tiempo duró de ensayo y cuántos años duró eso para probarse. ¿Cuántas vacunas usted se ha puesto? Más de 10 vacunas en su vida. Exactamente. Desde que nace. Entonces, resulta un poco inquietante. Pero además de eso, toman otros medicamentos y se aplican otras vacunas a las que tampoco le han hecho ningún tipo de estudio. Las mujeres y los hombres tenemos digamos que por práctica común, tratar de utilizar cosas para mejorar el aspecto físico. Y podríamos entrar en el tema de los anabólicos. ¿Cuántas personas utilizan productos o medicamentos anabólicos para tener mejores resultados físicos en el entrenamiento deportivo y no investigan cuántas personas se han muerto, cuántos estudios clínicos se le hicieron a esos medicamentos, si se lo están aplicando de la forma correcta y cuáles riesgos podrían correr al aplicárselo? Es más, algunos saben por el nombre del medicamento que son productos riesgosos y aún así se los aplican. ¿Por qué? Porque el beneficio les supera la inquietud de saber cuál es el origen. Lo mismo pasa con el medicamento anterior que mencioné. Si seguimos por esa misma línea, nosotros podemos llegar ¿a qué? Al Botox.
cuánta gente se aplica Botox, a sabiendo que es una toxina que incluso lo que hace es paralizar nervios específicos y que si te lo pones en un lugar muy sensitivo podrías tener daño permanente. Por ejemplo, daño ocular, que he visto casos por estudios que estuve leyendo durante la noche de ayer, de personas, hombres y mujeres, que se le aplicó Botox en la cuenca ocular y terminaron con una parálisis ocular que los llevó a tener ceguera. Pero la gente se lo sigue poniendo. ¿Por qué? Simplemente por el resultado o por la publicidad que tiene el beneficio. ¿Cuántos estudios usted hizo antes de ir a un centro médico? Y algunos ni siquiera van a un centro médico, van a una estética cualquiera. Y se aplican estos medicamentos, no leen la caja, no leen el prospecto farmacológico, no investigan ni hacen un estudio, simplemente van y por el resultado se lo ponen. Entonces tenemos capacidad y tolerancia para ponernos, tomarnos o consumir cualquier cosa que nos vaya a dar un buen resultado, entre comillas, pero no tenemos tolerancia para ponernos la vacuna. Probado científicamente. Probado científicamente, con el respaldo de decenas de laboratorios y universidades que no van a poner su prestigio. El lunes el presidente electo Joe Biden de los Estados Unidos se va a poner su segunda dosis. Ya se la puso hoy. Se acaba de poner la segunda dosis hoy Biden. Hoy. Sí, acaba de salir en los diarios internacionales. Sí, se la puso muy rápido. Entonces, a mí... Bueno, al menos está predicando con el ejemplo. Sí. Está bien. Vamos a esperar los resultados, que dicen que el refuerzo es que da la fiebrecita y los efectos secundarios. Entonces, si dicen los médicos que aunque usted le dio COVID, ese podría utilizarse como su primer aplicación, el COVID mismo, sus anticuerpos serían la primera aplicación. Pero aunque a usted le haya dado COVID, necesita ponerse una aplicación de la medicina para que ese efectúe o se dé como el segundo refuerzo. Entonces, aparentemente, según dicen las autoridades, todos vamos a tener que vacunarnos, infectados y no infectados. Además, muchas personas que ya les dio el COVID y fueron asintomáticos, tal vez no se dieron cuenta y van a tener que vacunarse de todos modos. O sea, la regla general es que todos nos vacunemos. Pero teniendo esta campaña en contra de la vacuna, queriendo aducir mensajes que son sumamente cuestionables, probablemente lo que vamos a hacer es infundir miedo en la población que sí necesita aplicarse la vacuna y que necesita tener ejemplos de personas con credibilidad para saber que ciertamente la vacuna es segura y que los resultados de ponerse una vacuna nunca necesariamente han tenido que ser negativos y que ha sido un producto que ha sido procesado, evidenciado, que antes de tener una aprobación se ha aplicado a decenas de cientos de personas y que en su mayoría ha sido aprobado después de ver la efectividad y de medir cuál es el porcentaje de los daños adversos. Entonces tenemos que ser más tolerantes. La gente tiene que tener mejores recursos verbales y mentales. Y quizás antes de decir que no se va a poner la vacuna, evaluar y hacer una introspección de cuántas cosas usted se ha puesto, cuántas cosas usted se ha aplicado, cuántos medicamentos se ha tomado que han tenido efectos secundarios mayores, previamente ha tenido daños mayores y a usted no le ha interesado saber cuántos estudios médicos se hicieron o a cuánta gente ha matado, pero simplemente por el beneficio de los resultados, en muchas ocasiones estos hasta estéticos, usted se los aplica pero no se quiere poner la vacuna. Entonces simplemente tenemos que ser un poco más coherentes.